Hermanos, es una bendición estar nuevamente con ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente el soplo de vida, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias porque hoy quiero compartir esta enseñanza que espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Quiero darle gracias también a este lugar que nos acoge y nos da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? También quiero darle gracias a Multimedia, porque si no es posible este video no llegara hasta sus hogares, ¿verdad? Y a usted gracias por verlo y por compartirlo. Así que hoy este día traigo una enseñanza de parte del Señor que la palabra nos edifique, que la palabra nos llene, que la palabra, como dice, es viva y eficaz. Así que quiero comenzar a leer ese. Uno de los valores más importantes se llama la gratitud. Este valor se fundamenta no solo en agradecer por las cosas que recibimos, no solo en agradecer, sino en apreciar los más pequeños detalles que con amor se ofrecen del corazón. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes es el poder de la gratitud. Y quiero que me acompañe, ahí tome su Biblia, tome su cuaderno, su lápiz y acompáñeme a leer la palabra. En Lucas capítulo 17, del versículo del 11 al 19, y dice la palabra, y dice: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a alabar a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hoy, por eso titulé el poder de la gratitud. Si vemos en este pasaje, eran 10 leprosos, pero solo uno regresó, ¿verdad? Entonces, pero al comienzo del tema dice: ellos gritaron, ellos le clamaron que tuviera misericordia, ¿verdad? Entonces, eso lo traemos a nuestra vida. Cuánto muchas veces nosotros venimos y si quizás estamos en circunstancias y venimos y le decimos al Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia, quizás por una enfermedad, quizás por un dolor, quizás por una tristeza, una soledad o diversas cosas que estemos pasando. Le decimos: Señor, ten misericordia. Y el Señor, en su infinita compasión, Él nos escucha, ¿verdad? Entonces, después, cuando todos se fueron, solo uno regresó. Y él, en el camino, regresó y solo fue él. Entonces, ¿qué demuestra ahí? De que muchas veces cuando nosotros le pedimos misericordia, ya no nos acordamos de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y venimos y nos olvidamos. Pero Él no, Él regresó y dice, ¿verdad? Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabándolo y dio voz en cuello. Si vamos
miramos en él qué actitud tuvo él. Primero, que él regresó. Él no esperó que los otros 9 regresaran. Esa fue la primera actitud que él tuvo. Él regresó. Y muchas veces nosotros recibimos el milagro, pero no regresamos. Ya no nos acordamos, ¿verdad? Y él fue individual. Y hoy lo traigo a nuestra vida. Quizás van a haber parientes, familiares, que no quieran venir a agradecer al Señor. Pero nosotros tenemos que tomar esa actitud de agradecimiento y venir delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy agradeciéndote, bendiciéndote, alabando, porque Él dice que regresó alabando, ¿verdad? Otra actitud que tuvo Él fue que Él no se enfocó de que si le hacía falta algo o si quería ir a ver a su familia, porque aquí no se habla de la vida de ellos, solo se habla de que ellos tenían lepra. Y esa lepra es como la que estamos viviendo ahorita, hoy en día, de ese virus. Estas personas tenían que estar alejadas, no se podían ni abrazar, no se podían ni tocar. Y así pasaba en ese tiempo. Y en ese tiempo la lepra venía tocando cartílagos, venía deshaciendo la piel. O sea, esa enfermedad era horrible. Entonces, este samaritano que regresó, él regresó por esa gratitud. ¿Y qué recibió él? Por eso le puse el poder de la gratitud. ¿Qué recibió él? Aparte de que él fue individual, él fue restaurado, sanado, salvado. Él se enfocó en regresar, ¿verdad? Él lo alabó, él no se puso a ver si tenía o no tenía. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Nosotros nos enfocamos por lo que no tenemos y no por lo que tenemos en el momento. Y él se enfocó por lo que estaba recibiendo en el momento, su sanidad, esa libertad de saber que ya iba a poder estar en el grupo ya familiar, ¿verdad? Que ya no iba a estar aislado. Otra actitud que él tuvo fue la actitud de humillación. Él se humilló y dice: y en rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. O sea, él se tiró, él se postró. Y muchas veces cuando nosotros tenemos orgullo, altivez, nos sentimos como que autosuficientes, que no necesitamos del Señor. Y muchas veces se nos olvida que dependemos de Él, no de nosotros mismos, que todo lo que tenemos es de Él, ¿verdad? Él reconoció que su sanidad vino de parte del Señor. La gratitud también, ¿sabe qué lo hizo? Proclamar. Cuando él gritaba a voz a cuello, dice, no es porque Jesús fuera sordo, no, él quería que los que estaban a su alrededor lo escucharan y que viniera y que dijera, Jesús me sanó. Él gritaba por los de alrededor. Y entonces viene Él y eso nos refleja nuestra vida, que nosotros también tenemos que proclamar el milagro, las maravillas que nosotros hemos recibido del Señor. Y muchas veces nos quedamos callados, no damos ese testimonio. Y ese es un testimonio que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Y al testificar, estamos dando esa gratitud de lo grande y lo poderoso que Él es en nosotros, de que Él ha tenido compasión, que Él nos ha sanado, que Él nos ha restaurado, que Él nos ha levantado,
Y es por su gracia y por su misericordia, porque no somos merecedores, es por su gracia es que estamos aquí. Muchas veces también tenemos que cuando nosotros tenemos que agradecer, el salmista David decía en el Salmo 103, él le hablaba a su alma y le decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. O sea que nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos: no tenemos que olvidar todos los beneficios que hemos recibido, buenos o malos, de parte del Señor, todo, ¿verdad? Y muchas veces, aún si se nos llegara a fallecer un pariente, un familiar, hasta en eso tenemos que darle gracias al Señor, porque vamos a Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea que en todo, dice. Y muchas veces, si nosotros no tenemos algo o hemos perdido un familiar, muchas veces nosotros renegamos, muchas veces nos quejamos, pero es la voluntad del Señor y tenemos que aceptar la voluntad de Él. Y nuestra esperanza y la vida eterna sabemos que la tenemos en Él, que sabemos que un día al partir vamos a seguir con Él, nos vamos a ir de esta tierra, pero vamos a partir con Él. Hoy en este tiempo, ¿cuántos hogares hemos sido contaminados con ese virus? Pero así como entró, así salió. Porque dice la palabra que por un camino entró, pero por 7 se largó. Entonces, perdió fuerza. Y esa es la confianza, esa es la gratitud que hoy, desde sus hogares, si usted ha estado pasando por esos procesos, déle gracias a Dios, porque esa es nuestra confianza en Él. También tenemos que ser agradecidos, porque muchas veces nosotros no estamos agradecidos porque Dios nos ha bendecido con nuestros pastores, con la palabra, este lugar, porque esta es nuestra cobertura. Debemos de estar agradecidos también por este lugar. ¿Por qué? Porque aquí nos acoge, aquí venimos a bendecir, venimos a alabar, venimos a glorificar su santo nombre. Y bien decía el salmista en Salmo 104, David decía, y dejó este ejemplo: entrad, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Acción, tenemos que activar, tenemos que tener esa actitud de accionar la gratitud, decía, ¿va? Entrar por sus atrios con alabanza, que cuando nosotros vengamos, no vengamos con quejas, no vengamos con desánimo, no vengamos desanimados y no traigamos una alabanza fría delante de Él, sino que entremos por esas puertas. Al entrar esas puertas, entramos al atrio y venimos con alabanza de gratitud. Amén. La gratitud por todo lo bueno, lo malo, seamos agradecidos con nuestros pastores, con nuestros líderes, porque hoy en día muchas congregaciones se cerraron. Y déjeme decirle por qué es que muchas congregaciones se cerraron. En primer lugar, porque muchos pastores se enfermaron, fallecieron, pero ahí no hubo gratitud de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se le olvidó que la obra es de Dios, no del hombre. Y no quisieron levantarse a que la obra del Señor siguiera trabajando. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos,
Entonces, sigamos trabajando en la obra de Dios. Nosotros bendecimos esta congregación Visión de Fe Amatitlán, porque hasta aquí hemos visto, hasta aquí el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Nosotros recibimos nuestro alimento espiritual, como dice el Salmo 103:5, el Señor te sacia con los mejores alimentos, su palabra, y con los mejores alimentos que renuevan tus fuerzas como el águila. O sea que la palabra es nuestro alimento, renueva nuestras fuerzas como el águila. Ahora, si vemos aquí en este capítulo el otro lado de la ingratitud, 9 fueron los que no regresaron, porque dice en el 17:17, Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Entonces, ellos solo fueron sanos, pero no fueron restaurados, no fueron salvos, ¿verdad? Ahora, yo les digo, ¿por qué el pueblo de Israel no entró a poseer la tierra prometida? El pueblo de Israel no entró a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos se quejaron, ellos fueron rebeldes, ellos fueron obstinados, ellos no estaban agradecidos con lo que Dios estaba haciendo. Ellos iban en la columna de fuego, ellos iban con la nube, o sea, su vestidura no se desgastó. Pero hoy quiero que mi hermano, que desde el lugar donde usted se encuentre, reflexionemos y miremos qué hay en nuestro corazón, si hay gratitud o no hay gratitud, si nuestro corazón se ha endurecido. Y hoy queremos que, hoy como ese samaritano abrió su boca, hoy yo lo invito a usted que desde donde usted se encuentre, demos gracias a Dios. Seamos agradecidos por todo, es lo que yo les digo, por todo, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy sí que los bendigo en el nombre de Jesús y muchas gracias, porque sé que este video va a ser de mucha edificación. Esta palabra va a cortar como la espada de doble filo. Bendiciones, hermanos.